Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar con ustedes, es un privilegio y un gusto el poder aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad quiero hablar de un tema que en lo personal tiene mucho que ver con el final de los tiempos, tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo, que a la vez la Biblia nos dice que la iglesia primigenia también lo vivió, y que sin embargo la Biblia nos enseña que conforme va pasando el tiempo se agudizan estos síntomas, y que a lo largo de todo este tiempo de la iglesia primigenia, más de 2000 años, hemos estado batallando la iglesia de Cristo con todo esto, pero que, hermano, son tiempos decisivos, son tiempos que como iglesia, la iglesia es la amada, la que fue comprada a precio de sangre, no fue gratuito, para ti, para mí ha sido gratuito, sin embargo tuvo un alto costo que pagar nuestro Señor Jesucristo con su propia sangre, y que la iglesia de Cristo tiene que entender su misión, tiene que entender su privilegio, tiene que entender su posición, para poder, amado hermano, no solamente rescatar del enemigo a tanta gente que se está perdiendo. Dejemos de lado nuestra familia, dejemos de lado nuestras necesidades, porque yo sé que es menester, que es una necesidad el que nuestra familia busque de Dios. Sin embargo, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que nosotros y nuestra casa seremos salvos. De una o de otra manera nosotros, entendiendo nuestra posición, entendiendo nuestro llamamiento como iglesia, podremos avanzar y podemos nosotros ir rescatando tanta gente que se está perdiendo. Y ahorita me voy a explicar un poquito más. Así es que, amados hermanos, vamos al primer texto, ¿verdad? De esta noche, y espero que todos estén ya listos para recibir la palabra de Dios. Yo estoy listo para poder recibir la palabra de Dios y para impartirla en esta bendita y gloriosa noche. Vamos por favor al primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Si no, usted lo tiene aquí en pantalla, pero como le he dicho muchas veces, me gustaría más que usted lo corroborara en su Biblia, ya sea virtual o física. Mire cómo dice aquí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una vez más lo voy a leer, dice aquí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que en esta bendita noche puedas abrir nuestro entendimiento. Que en esta noche, mi amado Señor, puedas tú ayudarnos en esta palabra tuya, en esta palabra que es viva y eficaz, pero también ayúdanos, Señor, a comprender. Que todos los que están al alcance de mi voz, que todos los que puedan, Señor, llegar a esta palabra, que tú seas abriendo su entendimiento y que podamos avanzar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a poder recibir de tu palabra, a poder recibir de tu voz esta enseñanza, y que pueda, Señor, traer grande bendición no solamente a los que están oyendo y oirán este mensaje, sino también a todo aquel, Señor, que pueda ver en su semblante cómo obra tu palabra. Te ruego por cada uno de los que están viendo esto, te suplico que traiga, Señor, una atmósfera espiritual de paz, una atmósfera espiritual de sabiduría y de entendimiento, y que podamos hoy, Señor, ser alimentados con este banquete. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, este tema, ¿verdad?, es un poco complejo, es un poco pues difícil, ¿verdad?, para explicar. Sin embargo, creo yo que lo tenemos que abordar de una o de otra manera. Al abordar un tema complicado, no solamente para los que predicamos, sino también un tema, mis amados hermanos, complicado para toda la iglesia.
¿Y por qué digo que complicado? Porque es necesario, hermano, muchas veces abrir la boca y decir la verdad. Creo que cuando estamos en un tiempo tan difícil, en un tiempo donde muchas de las cosas que se dicen son mentira, el hablar la verdad y la verdad que proviene de la palabra de Dios, la verdad que es Cristo, creo que sucede una revolución. Así es que cuando veo yo, mis amados hermanos, este versículo que tiene en pantalla, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Aquí indudablemente, ¿verdad?, es el apóstol Pablo hablando con Timoteo. Recuérdese que en la Biblia, ¿verdad?, está segmentado de diferentes maneras para poderlo entender nosotros. Esa segmentación, ese orden se lo han dado los seres humanos. Sin embargo, nos ayudan muy bien, ¿verdad?, a poder entender esta situación. Cuando vemos primera y segunda libro de Timoteo, se le refiere a cartas pastorales, donde un apóstol le está enseñando por medio de cartas. Es claro que antes le tuvo que haber formado, ¿verdad? Lo vemos en el libro de los Hechos, cuando dice que estaba Loida y Eunice y que tomó a Timoteo como discípulo y lo fue formando a lo largo del tiempo. Sin embargo, ¿verdad?, podemos nosotros constatar que fue tenido un crecimiento hasta que pudo, ¿verdad?, tener la madurez para el llamamiento que Dios le había dado. Porque usted y yo, hermano, recordemos que un ministro no se hace, un ministro se nace. Pero sin embargo tiene que tener una formación de otro ministro para poder, ¿verdad?, madurar, crecer, ser formado y que pueda hacer la labor que Dios mismo lo mandó a hacer desde antes de la fundación del mundo. Así es que, viendo esto, mi amado hermano, que es un Pablo, ¿verdad?, dándole esta instrucción a Timoteo, pero veo algo que es importante en esta noche. Mire, persiste en ello. Está hablando, ¿verdad?, de la enseñanza, de la exhortación. Tú lo puedes leer allá en casita, más tardecito, o mañana, temprano. Puedes estar haciendo esto. Te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Es necesario, mi amado hermano, que entendamos a quién estamos oyendo. El oyendo tiene muchos significados. Uno de ellos es obedecer. Así lo dice la Biblia en el libro de Deuteronomio. Si oyeres hoy atentamente la voz del Señor tu Dios. El oír es obedecer. Mucha gente ha descartado a los ministros que no se les tiene que obedecer. Claro que la Biblia nos enseña qué parámetros, ¿verdad? No quise que voy a agarrar un hermano del templo para que lave, planche mis cosas, no, sino que obedecer lo que me están transmitiendo por medio de la palabra. Pero veo aquí algo, hermano, difícil, algo que conmueve mi corazón, porque dice aquí, mire, te salvarás a ti mismo. ¿Cómo me voy a salvar a mí mismo? ¿Cómo los ministros se van a salvar a sí mismos? Cuidando, perseverando en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con Dios. Y dice, y se salvarán los que te oigan. Entonces, hermano, ¿a quién estás oyendo? Es la pregunta. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién estás poniendo atención? ¿A los dichos de la abuelita? ¿A los dichos de la Vox Populi? ¿Estás atendiendo a la voz de enseñanzas humanas? ¿Estás atendiendo la voz? ¿Estás atendiendo a la voz de tus antepasados? ¿Estás atendiendo a la voz de un coach? ¿Estás atendiendo a la voz de quién estás oyendo? ¿A quién estás poniendo atención? Porque depende a quién le pongas atención, puede que te salves o que te pierdas. Hermano, aún vemos la situación del apóstol Judas, ¿verdad? Porque era un apóstol indiscutiblemente, que él no escuchó la voz del Señor, sino que escuchó la voz del dinero, escuchó la voz de los fariseos, de los saduceos, y entonces teniéndolo ahí. Entonces, mire, si un apóstol de ese calibre se perdió, hermano, creo que usted y yo, o bueno, lo voy a decir por mí, creo que yo tengo que tener más atención para poder, hermano, salvarme a mí mismo.
y que de ahí, ¿verdad?, trasladar a una salvación. En este caso a mí me corresponde, ¿verdad?, a mí, a mi esposa, enseñar, y los que nos oigan, si nosotros nos logramos salvar, ustedes también se van a lograr salvar. Sin embargo, también veo una situación en la casa. El padre y la madre, ¿a quién están escuchando? Si estás escuchando la voz de Dios, si estás escuchando la voz de la palabra de Dios, te vas a salvar. Pero si no estás escuchando la voz de Dios, no te vas a salvar tú, ni mucho menos tus hijos. Entonces, hermano, esto lo veo bien delicado, muy delicado, y que por eso le digo, es un tema difícil, pero que es confrontativo, pero que a la vez es muy necesario para todos y cada uno de nosotros el entender a quién estamos escuchando, a quién estás oyendo, a quién estás poniendo atención. Quiero avanzar un poquito, ¿verdad? El tema de hoy, ¿a quién oyes? Este es el tema de hoy, y quiero llevarlo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Mire cómo dice aquí en esta versión: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así es que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Quiero poner unos antecedentes, ¿verdad?, para explicar esto, porque recuerda que hoy, ¿verdad?, miércoles, es una enseñanza, es una prédica, pero que va más orientada a la enseñanza. Y entonces, mira, había ahí varias voces dentro del huerto. La primera voz, indiscutiblemente, es la voz de Dios. Dios hablando con Adán. Dios hablando con Eva. La voz de Dios. Dios hablando en el huerto. También vemos la voz humana, Adán, Eva, hablándose. Pero también vemos la voz de la serpiente. Por eso es importante, mi amado hermano, que reflexionemos a quién estamos oyendo. No solamente, ¿verdad?, al ministro que nos cubre, no solamente, hermano, la voz de Dios en su palabra, a Dios por medio de la oración, sino que también a qué le estamos poniendo atención. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy, ¿verdad?, las noticias tienen un montón de noticias que sabemos que tienen algo de realidad, pero ya no podemos constatarlo de una manera directa. Y que si la gente le pone tanto énfasis, tanta atención, pues vemos que caen al borde del pánico. También podemos ver, ¿verdad?, cómo la gente oye a ciertos dirigentes y creen en ellos. No estoy diciendo que no tengamos que escuchar la voz de los gobernantes. La Biblia dice que aún oremos por cada uno de ellos. Sin embargo, creo yo que debemos de poner atención a la máxima autoridad, que es Dios. Y que para esto, hermano, no me estoy acomodando, sino quiero explicarle lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios habla. Pero a lo largo del tiempo, del tiempo bíblico, vemos que Dios le habló solamente a ciertas personas, a ciertos personajes que fungieron como la voz de Dios. Quiero explicarlo un poco mejor. Que fueron los portavoces de Dios. Ellos no pensaron, y eso es lo que nos corresponde a nosotros como ministros, porque yo puedo escuchar prédicas que es que yo pienso, yo veo. No, hermano, no es nuestra idea, es la idea de Dios. Es el sentido que Dios quiere que se le dé a su palabra, porque Él es el autor de la palabra. Entonces veo, hermano, que gente le quiere poner un énfasis. No es el énfasis que uno quiera. Es el énfasis que Dios le está dando a su propia palabra. Y entonces veo esta situación, mi amado hermano, que a quién estamos haciendo caso. En esta situación, Génesis capítulo 3, verso 1, la mujer no está escuchando ni la voz de Dios, ni la voz de su esposo, sino que está escuchando la voz de la serpiente. Porque mire, le preguntó a la mujer 2 puntos. Quiere decir que abrió su boca la serpiente, ¿verdad? Y le dice algo. ¿Es cierto que Dios dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Pero vemos, hermano, que eso es una mentira. Y entonces quiero trasladarle nuevamente esta situación. Quiero que lo haga con mucha madurez, quiero que lo escuche con mucho detenimiento lo que le voy a explicar. Hoy por hoy
hay mucha gente que puede trasladar la palabra de Dios. Pero el trasladar la palabra de Dios tiene muchos grados, tiene muchas, ¿cómo puedo decir? Tiene muchas revelaciones. Pero una de las que están selladas en la palabra, y lo vemos en el personaje Esdras, dice la Biblia que Esdras procuró leer la palabra, escudriñar la palabra. Posterior, vivir la palabra. Y después enseñar la palabra. Entonces vemos 3 escalafones, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo para todo aquel que enseña. Y eso también, ¿verdad? Viene a representar a papá y a mamá y a todo aquel que tiene un papel en alguna posición que va a ser ejemplo. No solamente es para los predicadores. Claro que nosotros trasladando la palabra de Dios tenemos que hacerlo. Y entonces vemos aquí esta situación. Primero, escudriñar la palabra. Posterior, vivir la palabra. Y tercero, enseñar la palabra. Y podemos ver tanta gente, amado hermano, queriendo explicar la palabra y que no tienen esa autoridad que se necesita. Porque Jesucristo, ¿verdad? Al momento de explicar dice que la gente se quedaba atónita porque tenía autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque él vivía la palabra, él vive la palabra. Y entonces al ver esta situación, mi amado hermano, tanta gente que quiere exponer la palabra y la expone en diferentes lugares, en diferentes tribunas, en diferentes, ¿cómo puedo decir esto? Púlpitos. Pero sin embargo también la Biblia nos enseña que lo santo, ¿qué tiene que ver con lo profano? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Déjeme darle un ejemplo. Imagínense que yo estuviera predicando, hermano, enseñando, pero enseñando a satanistas. No, ahí no es. Ahí, ese no es el lugar adecuado. De la misma manera podríamos decir, ¿verdad? Quiere enseñar la Biblia, pero se la quiere enseñar a gente que no quiere cambiar, solamente quiere envanecerse. Ese no es el lugar apropiado. Jesucristo cuando empezaba a hablar, él no hablaba en un lugar, sino que la gente se acercaba. No vemos que él se metía en las sinagogas, es decir, al templo. Pero no se andaba metiendo, hermano, en las cantinas. No se andaba metiendo, hermano, en los burdeles. Sabemos, y dice la Biblia, que la gente le seguía de tal calidad. Y eso Dios nos ha mandado a hacer, a predicar el evangelio. Y aquella gente que caiga la semilla, sea como sea, la Biblia dice, y varios de vosotros erais. Quiere decir que la palabra de Dios nos alcanzó y nos ha redimido, nos ha venido limpiando de tal manera que hoy dejamos de ser muchas cosas que éramos en el pasado. Pero mucha gente quiere explicar la Biblia de una manera normal, como si fuera cualquier libro. Veo tanta gente, hermano, que quiere enseñar la palabra a su modo. No puede ser así. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿a quién oyes? ¿A quién estás oyendo? ¿Cuánta gente en internet, hermano, está... es que no se puede decir predicar la palabra porque el predicar tiene ciertas matices. Que puedo decir, quiere como que trasladar la palabra de Dios de una manera carnal. Y carnal se refiere a una manera inmadura. ¿Cuánta gente, hermano, en internet podemos ver que critica a uno, critica al otro? No, hermano, Dios nos dio el privilegio de exponer la palabra de Dios, no de imponer, no de evidenciar. Yo veo mucha gente que es que fulano está mal, perengano está mal. Si están mal, no es nuestra situación, hermano. ¿Cómo puedo decir? Sacarlos de allí. Eso es Dios con ellos. Si ellos tienen una autoridad, entonces eso es su autoridad, ¿verdad? Les tiene que ahí hacer entender. Si no oyen a su autoridad o no tienen autoridad, eso es cosa suya. La Biblia nos mandó a amar, no a criticar, no a juzgar. De la misma manera, ¿verdad? Veo esto y dice, ¿es cierto que Dios le dijo que coman de un árbol? Voy a este punto siguiente. Para poder trasladar la palabra de Dios tenemos que ir cambiando en nuestra mente, voluntad y emociones, que es nuestra alma. Nuestra alma puede tener emociones equivocadas, puede tener pensamientos equivocados, puede tener, hermano, una mente sucia, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Tiene una mente embotada, una mente depravada, y vemos ahí 18 clases de mentes equivocadas. Ahora podemos ver que entonces, cuando alguien va a trasladar la palabra de Dios, déjeme darle un ejemplo con mi persona. Imagínense que veo, ¿verdad?
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero yo tengo a lo mejor en mi mente la tierra del panteón. Por ponerle un ejemplo burdo y absurdo, pero para darme a explicar. Tengo en mente la tierra. Oh, es que entonces la tierra del panteón es con la que Dios hizo el cielo. Perdón, lo que creó la tierra. Y entonces traslado una cosa que no es correcta, sino porque en mi pensamiento hubo tierra de panteón. Y entonces cuando traslado, hermanos, es que Dios me dio una revelación. Y entonces cuando dicen, va, Dios me dio una revelación, Dios me habló, Dios me mostró, la gente pone atención. Pero la situación es que Dios ni le reveló ni le mostró, sino que él o ella de su propia idea está diciendo, oh, del panteón. Y entonces viene una persona y al rato ya van a vender tierra de panteón. Porque a alguien se le ocurrió hacer eso. Sin embargo, no está escrito en la Biblia. Y eso es lo que traslada esta situación de la serpiente. Mire, ¿es cierto que Dios les dijo no coman de ningún árbol del jardín? Cambiaron la verdad de Dios, la distorsionaron. Distorsionaron, hermano. Hoy por hoy han distorsionado cantidad de cosas en la Biblia. Una de ellas es que cada quien pueda hacer su propia iglesia. Eso es una mentira y una absurdez demoníaca. No todos son ministros, no todos, hermano, son portavoces de Dios. Por esta situación de que tienen que tener una formación diferente, no solamente en la eternidad, sino también en esta tierra, para poder trasladar lo más puro posible la palabra. Y vemos cuánta gente, hermano, abre su garaje y dice, este está terrible, terrible, hermano. ¿Y cuánta gente los escucha? ¿Cuánta gente? No estoy diciendo que esté mal, porque sabemos que muchos ministros así empiezan. Pero quiero darle ciertos parámetros para que usted pueda identificar. Y que si usted, amado hermano, teniendo esta verdad, la comprende, la vive, usted le puede decir a alguien, es que mira, estos son los verdaderos portavoces de Dios. Tienen estas características, hacen esto, hacen aquello, para que la gente pueda identificar y se pueda salvar. Porque es terrible. Segundo libro de Timoteo, haz esto, porque estás salvándote tú, te salvarán los que te oyeren. Pero si se pierde la persona que está trasladando, ¿verdad?, algo, se va a perder él y los que lo oigan. Mire, imagínense que le predica 50. Bueno, se pierde él y los 50. Eso es terrible porque son carísimas las almas. Son carísimas, hermano. Son sumamente caras. Ahora, quiero ir más adelante, vamos adelante. Yo espero poder terminar este tema, pero si no, hermano, lo vamos a tener que seguir en la próxima semana, si Dios nos da vida y licencia. Mire, ahora, aquí es que es cierto que Dios dijo que no coman de ningún árbol del jardín. Ahora, veamos qué es lo que dijo Dios. Eso está en Génesis 2:16. Luego el Señor ordenó al hombre, puedes comer, se lo puse en la misma versión para que no haya ahí diferencia. Puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín. Verso 17, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que hagas sin duda morirás. Entonces es una mentira garrafal, está cambiando la verdad de Dios y diciendo, Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Eso incitó a la mujer a hacerle una plática. Pero sin embargo, ¿verdad?, vemos que ella escuchó la voz de la serpiente. Vuelvo a la pregunta, ¿a quién estás oyendo? Alguien me va a decir, yo no escucho a la serpiente. Perfecto. Pero entonces, ¿a quién estás escuchando? ¿En internet, en el video, en la radio? ¿A quién estás escuchando? ¿Le estás dando prioridad a los consejos de tus amigos del trabajo que a los consejos bíblicos? ¿Le estás dando prioridad, amado hermano, al libro que te recomendaron muy bueno para salir de ese problema? No estoy diciendo que sea erróneo. Sin embargo, tenemos que poner atención a la voz de Dios. La voz de Dios, que es la que nos va a brindar el apoyo, la dirección, la solvencia para caminar en esta tierra y en la venidera. Y de la misma manera poder saber quiénes son los portavoces de Dios. Porque no todos son portavoces de Dios. Y no lo digo como recriminando a alguien, no estoy dando nombres, sino que estoy exponiendo lo que dice la palabra de Dios y hay ejemplos. Espero poder llegar en esta noche a eso. Pero ya van 8:30. Entonces, mire, vemos que eso es un problema. Cambiando. La Biblia nos enseña que
esto, hermano, lo que le voy a decir. Hoy estoy dando un montón de cosas, espero que no sea tanto, ¿verdad?, la carga, sino que que el Señor nos ayude a digerir parte por parte. Cuando están en la Santa Cena, el Señor y los apóstoles, la Biblia nos enseña que cuando comió el bocado, Judas, ahí se metió Satanás. Ahí. Entonces vemos que mucha gente, hermano, tiene dentro, ¿verdad?, al enemigo. ¿Y cómo podemos nosotros saber que tiene al enemigo? No para juzgar, sino para poder nosotros tener alerta. Están trasladando la verdad de Dios. Más bien, la están corrompiendo. Es verdad que Dios dijo que de ningún árbol del huerto. Ponga mucha atención. El diezmo ya no es para este tiempo. Están transquiversando la palabra de Dios. Es que la mujer no se tiene por qué poner pantalón. Eso no dice la Biblia. Es que Dios permite el divorcio. No, eso tampoco dice la Biblia. Es que Dios no quiere que, no sé, tantas cosas, hermano, que se hablan. Están trasladando una verdad corrupta. Porque cuando vemos, ¿verdad?, cómo dice la serpiente, está medio diciendo la verdad, como que revolvió la verdad. Hoy mucha gente dice que es profeta. Perfecto. Pero tiene que tener una autoridad sobre su cabeza. Eso lo dice el libro de Efesios, también lo dice Pedro. Tiene que tener estrellas errantes. Entonces, hermano, no podemos decir, es verdaderamente un profeta. No, hermano. Otros, es que entonces se le mete un espíritu y profetiza. No, así tampoco lo dice la Biblia. La Biblia es clara en el libro de Corintios cuando dice, y el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces no puede, es que ya aquí lo hiervo y tengo que hablarlo. No, así no es. Dios nos ha dado, ¿verdad? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de temor y de dominio propio. Dios no es un que agarra a las personas como títeres, no, hermano. Entonces veo que trasladan una verdad corrupta, una verdad movida, están transquiversando las verdades de Dios. Entonces cuando eso sucede, cuidado con a quién estamos escuchando. Claro, que para poder nosotros verificar, por eso yo siempre les digo, vea su Biblia. Porque la Biblia es la que te va a marcar la pauta. Si no me están dando versículo bíblico, no puedo confiar en esa palabra. Si me están dando, ¿verdad?, un versículo que no está en la Biblia, pues no está en la Biblia. No le puedo dar vaya al capítulo 3 de mi libro. No, hermano. Entonces vemos que hay aquí una situación bien terrible. Y que tenemos que aprender a discernir la palabra de Dios. Que usted y yo como iglesia tenemos que, más bien usted como iglesia tiene que aprender la palabra de Dios para que nadie, hermano, le transquiverse la verdad. Sino que usted sea un docto de la ley, sino que usted sea un discípulo de Dios y que sea, hermano, como aquellos discípulos que iban y constataban lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. No podemos ser, hermano, cristianos de, sí, todo lo que me digan está bien. No, porque corremos ese grave peligro. Todos corremos ese grave peligro. A mí cuando me pongo en mis clases, hermano, virtual, yo tengo que ir a corroborar lo que me dicen. Tengo un poco de conocimiento y reconozco ciertos versos, pero aquel que no, voy inmediatamente y verifico que como me lo están trasladando, así es. Y alguien puede decir, pero es que le tiene desconfianza a su maestro. No le tengo desconfianza, pero le tengo plena confianza a la palabra de Dios. Entonces, mire, vamos un poquito adelante. Dice aquí, porque llegarán tiempos, segundo libro de Timoteo 4:3. Mire, aquí vamos a desenmascarar ciertas cosas. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Lo puse en letra roja para que sea más fácil identificar esto. Hermano, mire qué cosa. Esto es terrible. Porque llegará tiempo en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza. ¿Cuánta gente, hermano, realmente quiere estar en un templo?
No, la mayoría quiere escuchar, déjeme ser muy franco, estar escuchando, ¿verdad? Alguien que dice y dice groserías, 20 groserías, una palabra. Quieren estar escuchando y dicen, no, es que se está desahogando. No, hermano, está maldiciendo a diestra y siniestra. Vemos aquí, y solo que buscarán rodearse de maestros que los complazcan, diciendo lo que quieren escuchar. Le voy a poner un ejemplo. Yo sí creo en el bautismo, entonces va a ir para allá. Yo no creo en el bautismo, se va para allá. Yo sí creo en las lenguas, se va para allá. Yo no creo en las lenguas, se va para Juyá. Yo sí creo en los ministros, se va para allá. Yo no creo, en los profetas, se va para allá. Y entonces empiezan a rodearse de gente que les va a trasladar lo que quieren escuchar. Esto, hermano, es terrible. Déjenme darle un ejemplo. Hoy la gente lo que quiere es dinero. Hoy lo que la gente quiere es prosperidad. Y entonces tuvo que surgir, ¿verdad?, un movimiento donde lo que quieren que les prediquen es: vas a ser rico. ¿Y qué hacen en la televisión? Ponen spots de: sí, llegué en la bancarrota, pero hoy soy rico. Está bien. Si Dios se lo dio, extraordinario. Pero rico, amargado, triste y enfermo, creo que no vale la pena. Cuando Dios es un ser integral. Claro que si alguien es rico, lo bendecimos en el nombre del Señor. Pero vemos, la Biblia dice que hay pocos ricos. Pero sin embargo, como hoy la gente quiere ser rica, millonaria, poderosa, existen enseñanzas que están dedicadas a eso. Así, tal cual. Ahora, hay gente que no quiere salir del machismo, que quiere seguir sobajando a la mujer. Entonces se busca, ¿verdad?, unas iglesias donde entonces no dejen predicar a la mujer, no la dejen hablar. No, hermano, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Entonces, mire, esto está insólito. Solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Hay gente, hermano, que es que pareciera un chiste, pero no lo es. Hay lugares donde lo que quieren es tener 7, 8, 20 esposas. Pues los hay. Es que aquí, mira, dice aquí la Biblia que entonces Jacob tuvo 4 esposas. Tú puedes tener 20. ¿Por qué? Porque están teniendo maestros, ¿verdad? Aquí lo dice, que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Imagínense al hermano Ulises que quiere escuchar que es el más grande predicador de la tierra. Eso es lo que quiero escuchar. Bueno, lo cancelo en el nombre de Jesús, pero imagínense a mí. Entonces voy a ir a buscar, ¿verdad?, a alguien que me enseñe y que todo el tiempo me esté diciendo eso. No, así no es la cosa. Sino que vamos al principio de esto, porque en que no querrá escuchar la verdadera enseñanza, la sana doctrina, del Génesis al Apocalipsis, tal cual. Entonces, ojo, ahora, vea 4, la gente dejará escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. ¿Qué dice el Popol Vuh? ¿Qué dice la Cábala? ¿Qué dice los dioses de los faraones? ¿Qué dice el libro que escribió fulanito de tal? ¿Qué dice? No, hermano, así no es. Tenemos que escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios. Sé que es dura. La Biblia misma lo dice, es que penetra hasta huesos y tuétanos. La verdad nos va a doler. La verdad nos va a incomodar, pero nos va a hacer libres. Nos va a llevar de gloria en gloria. Y todo aquello que nos falta, Dios nos los va a compensar. Claro que es un proceso, es algo que nos va a incomodar. Imagínense, hermano, que yo, Ulises, dijera, soy renojón y toda la cosa, y que diga la Biblia, no os enojéis, me va a doler, va a ser como un balde de agua fría. Y si yo, hermano, me incomodo y no quiero sufrir la sana doctrina, voy a ir a... Dice la Biblia que Dios tiene ira. Puedes airarte. No, así no es. La Biblia es clara diciendo, airaos, pero no pequéis. Entonces, hermano, esto realmente es terrible. Porque cuánta gente se va a perder porque está escuchando voces que no son acreditadas por Dios. Déjeme avanzar. Mira,
Este es la misma, pero se lo pongo en la versión tele, la otra fue PDT. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, se van a aburrir de la Biblia. Hay gente, hermano, que quiere escuchar otras cosas. No, la Biblia está ahí todo. Nada más que hay que ser pacientes. En la Biblia está cómo ser feliz. En la Biblia está cómo debo hacer para que me vaya bien en el matrimonio. Cómo hacer para que me vaya bien en mis finanzas. Cómo dormir bien. Cómo alimentar. Todo está allí. Pero la gente quiere lo fácil, lo sencillo. Y a ver, dámelo ya rápido. Yo un día leí un escritor que decía que si se escribiera un libro, cómo ser feliz, en 2 pasos, creo que sería el libro más vendido. Y yo lo creo también. Si yo le pusiera, hermano, cómo ser rico y millonario leyendo la Biblia, creo que todos quisieran ir a leer la Biblia, de alguna manera. Pero es que así no es, eso es una vaga mentira. Entonces, mire, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Hay gente que quiere que le digan que es el bueno. Hay gente que le digan que, es que tú vas a ser muy usado por Dios. No, hermano, no estamos para decir mentiras. Si es de parte de Dios, eso se va a cumplir. Si no es de parte de Dios, eso no se va a cumplir. Y tenemos que entender nuestra misión. Tenemos que entender qué cosa Dios te dio para qué hacer. La Biblia es clara diciendo no todos somos ojo, no todos somos boca, no todos somos oído. Todos tenemos algo que hacer conforme a nuestros talentos que Dios el Altísimo te ha dado, te ha regalado. Unos van a ser extraordinarios, hermano, en ser servidores. Yo veo gente, hermano, que no se cansa, hace esto, hace el otro y no se cansa. Dios les dio esos talentos para servir. Hay otros que tienen unas voces, hermano, extraordinarias, que se oyen hermoso, pero hay que pulir. Pero al fin y al cabo, hermano, esto es, mire, la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Déjeme terminar aquí con esto, con la NTV. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirá sus propios deseos y buscará maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, hermano, muchos predicadores hay, mucha gente que quiere trasladar la Biblia. Yo veo hay tanta cantidad de videos de rabinos, de esto, del otro. Sí, pero ¿quién los acreditó? La acreditación que nos debe de valer no es de, es que yo pertenezco al movimiento Sion mesiánico, es famosísimo, tiene 100 millones de personas. No, esa no es la acreditación que debe de ser. La acreditación que debe de ser es la de Dios. Esa es la que nos va a dar paz para saber a quién vamos a oír. Esto, hermano, para mí es una carga fuerte porque lo que le estoy diciendo es que de alguna manera los ministros tenemos que sustentar eso. Y es algo fuerte, es una carga. Por eso dice la Biblia que Dios ocupa bueyes para moler. Entonces son cargas que Dios da. Pero a final de cuentas no podemos desafanarnos de esta responsabilidad que Dios nos está dando para poder formar a la novia, a la amada. Entonces mire, voy aquí con esto. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Voy llegando, pero espero que pueda llegar por lo menos a un ejemplo. Hoy no es una prédica, es una enseñanza, por eso me tardo un poco más con los versos. Mire, en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al Señor mismo, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos traerán su rápida destrucción. Se parece al otro de Timoteo, ¿va? Cuida de ti mismo, porque te salvarás tú y los que te oyen, pero aquí está al revés. Dice, mire, pero al hacerlo, ellos mismos traerán su destrucción rápida. Pero acá, mire, llevarán a ustedes, aquí a la condenación. Pero ojo con esto, porque en el pasado hubo falsos profetas. En la Reina Valera 60 dice, hubo falsos profetas y habrá entre ustedes falsos maestros. No me estoy refiriendo solamente a los maestros, porque aquel que enseña
se le considera un tipo de maestro. No a la cosmovisión bíblica, pero sí de alguna manera. Pues es como un maestro de la SEP, un maestro de la UNAM. Es una persona que está trasladando un cierto conocimiento. Pero entonces, mire, puede ser que un pseudo pastor sea maestro, sí, porque está trasladando una idea. Un pseudo profeta sea un maestro, sí, porque está trasladando un cierto conocimiento. Un pseudo evangelista, claro que sí, está trasladando, entonces se le considera un cierto maestro. Por eso, mire, dice aquí, entre ustedes. Entonces muchos de estos falsos, de estos que no son voz de Dios, ni que tampoco se dejaron formar, y ojo con esto, porque hermano, esta es la idea de Dios. Dice la Biblia que Pablo dijo, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Quiere decir que para que alguien, hermano, pueda trasladar una verdad, tiene que estar sujeto a quien lo está enseñando. Y si es de Dios, que entonces pueda dar una enseñanza, entonces quien lo está cubriendo tiene que recibir de Dios esa situación y decir, el Señor me dijo que puedes hacerlo. Así no hay, dentro de la iglesia de Cristo no es una votación, es que este predica bien hermoso, ya mándalo a predicar. No, así no es. Puede ser que Dios lo constituyó para ser parte del colegio de enseñantes dentro de una iglesia. Así lo dice la Biblia. El que enseña en la enseñanza es un carisma del Espíritu Santo. Pero para ser maestro ya se necesita otro tipo de credencial para poder ejercer ese trabajo de maestro. Refiriéndome al trabajo o ministro, a Efesios capítulo 4, ¿va? Donde dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero entonces mire esto, sin que se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas. Y así empiezan, es que el Señor me reveló. No, a ver. ¿Cómo sabes que el Señor te reveló? ¿Cómo sabes que el Señor realmente fue el que te habló? Porque también bíblicamente está la característica, hermano. Vemos un Samuel que escucha una voz, no sabe quién es, va con Elí 3 veces. Elí entiende que Dios es el que le está hablando. Nuevamente su autoridad lo está llevando por el camino adecuado. Si no hubiera habido un Elí, no hubiera sabido que le hablaba a Dios. Volteemos ahora la idea. Si no hubiera un Elí, tal vez le estaba hablando un demonio y hubiera pensado que era Dios. Y así hay mucha gente. Porque la voz de Dios tiene una tesitura, la voz de Dios tiene un orden, la voz de Dios tiene, hermano, ciertas características que todos debemos de conocer. Todo cristiano debe de conocer cómo habla Dios. Habla el Padre, habla el Hijo y habla el Espíritu Santo. Y sin lugar a dudas, el quien más habla en este tiempo es el Espíritu Santo, porque nos tocó la economía del Espíritu Santo. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Y no es de que alguien, sí es como una vocecita. No, bíblicamente hablando. Porque si digo, sí es como una vocecita, esa es mi percepción. Otro puede decir, es que yo escuché la voz de Dios firme. Otro puede escuchar, es que yo escuché, ¿verdad? Como Dios me susurraba. Esa ya es la percepción de cada quien. Y no estoy diciendo que esté errónea, sino que debemos de ir al canon, ir a la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, y ver, y ahí decir, esto así habla Dios. Entonces, mire, entrarán sin que se den cuenta. ¿Cuántos predicadores, cuánta gente predica? Hermano, no quiero decir nombres para no ser, hermano, incómodo contra alguien, pero quieren trasladar la verdad de Dios en lugares que no son acordes. La Biblia es clara diciendo, Dios le dijo a Moisés, que los sacerdotes lean la palabra de Dios, ¿dónde? En el templo. Claro que la Biblia dice que se puede abrir el discipulado, pero para eso Cristo le dio la pauta a los apóstoles diciendo, cuando entren en una casa, digan paz en esta casa. Y si la casa fuera digna, la paz se quedará ahí. Pero si la casa fuera indigna, vuestra paz regresará a vosotros. Entonces tienen que ser lugares dignos. No lugares donde todo es un zafarrancho. No, así, hermano, la Biblia nos muestra los cánones. Mire, verso 2. Muchos los seguirán en su conducta indecente,
Y por culpa de ellos, habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Verso 3. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparado a ellos un juicio desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Mire qué cosa. Entonces lo que quieren es dinero. Sí, es que mira, si tú al Señor le haces un voto y traes un carro, el Señor te va a dar dos. No, así Dios no lo plantea de esa manera. Es que mira, si tú necesitas dinero, ven al culto de ser rico y ahí el Señor te va a bendecir. No, así tampoco es. Entonces, hermano, vemos que hacen lo que sea. La versión Reina Valera 60 dice, hará mercadería de ustedes. Mucha gente lo que quiere es tener gente en la iglesia. No, así Dios, si alguien llamó a un ministro, ese ministro sabe que Dios le va a dar lo suyo. Y la Biblia lo dice en el libro de los Hechos. Y Dios añadía a los que iban de ser salvos. Se desesperan y ¿tú eres cristiano? Ven para acá. No, Dios no nos mandó a los cristianos, nos mandó a los inconversos. Si hay un cristiano que ya no tiene pastor, que tiene años, que ya no está, que se enfrió, se entibió, ya nadie le dio esa secuencia, que entre. Porque también la Biblia dice que tenemos que salvar a los que ya son salvos. Y entonces vemos, hermano, que muchas viven para acá y les hablan por teléfono. No, espérame. No, eso lo que están haciendo, hermano, es querer robar ovejas de otros lados. Y el único que hace eso es el enemigo. Entonces ya le estoy dando pautas, hermano, de cómo ir corroborando la voz que viene de Dios y que es trasladada a las voces que Dios escogió y a las voces que son del enemigo. Las voces que son del enemigo, dijimos, transquiversan una verdad. Trasladan una verdad que no es la correcta. De esta misma manera hacen mercadería. Ven para acá, te voy a dar esto, te voy a dar el otro. Y si te quedas conmigo, y puede ser con amenaza o puede ser con amor, pero amor fingido. Entonces vemos esto. Hermano, hay que ir a pedirle a Dios guianza todo el tiempo. Señor, guíame. Para que usted y yo podamos llegar a esa verdad. Y escuchar voces certificadas de parte de Dios. Mire. Le voy a mostrar la tele. Es que hoy se presta. En el pueblo de Israel hubo también algunos que se decían ser enviados por Dios. Mire qué cosa, hermano. ¿Cuánta gente se dice es que yo soy pastor? Y se presenta como yo soy pastor y yo soy maestro. Mire, aquí está, sencillo. En el pueblo de Israel hubo también algunos que se decían ser enviados de Dios. No, hermano, ¿cuánta gente se dice a sí misma que es algo? Yo soy esto, yo ya soy pastor, yo ya soy maestro, yo ya soy apóstol. No, hermano, quien es, y no necesita decirlo. No necesita, si lo necesita decir es porque tiene un problemón en su alma. Necesita reconocimiento, y el pobre lo quiere sacar con que es que yo soy esto. No, hermano, no, así no es. Entonces, mire, pero no lo eran. ¿Qué cosa? Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros. Mire cómo dice esta versión TLA. Se crean maestros enviados por Dios. Es que a mí el Señor me revela. Es que, no, hermano, no es quien se diga ser, sino Dios quien dice que eres. Dios quien dice que es. Dios quien dice que el que cree que acreditar es el Salvador. El Dios omnipotente. Si realmente Dios lo envió, Dios lo va a respaldar. ¿Qué tienen que estar diciendo? Si es esto, si es el otro, si es aquello. Ahora, ojo con esto, porque entonces alguien puede decir, es que tiene una iglesia sumamente inmensa. No lo digo porque nosotros, Iglesia de Cristo, seamos pequeños. No, sino porque, hermano, podemos notar esta situación. En la antigüedad había un Noé con 8 personas. Era el acreditado por Dios, pequeños. Sin embargo, el resto de la humanidad no los escuchó, se perdieron. Entonces, el cantidad de gente, eso no quiere decir que es una voz acreditada de Dios. Claro que Dios a muchos ministros les ha dado gran cantidad de gente. Hay que ver los principios. Pero alguien desacredita a alguien solo porque tiene 5 o 6 ovejas, pero ya tiene 20 años. Pues ahí hay un problema.
Ah, es que desacredita porque tiene 6, 7 ovejas, pero tiene 6 meses. Pues hay que ir viendo. Pero es que tiene 200,000 personas y creció en 6 meses. Hay que ver. Hay que ver. Porque, hermano, no puede ser. Más que observarlo de afuera, hay que observar lo espiritual. Lo espiritual. ¿Qué contenido me están trasladando? ¿Realmente es la voz de Dios? ¿Realmente me están trasladando la verdad de Dios? ¿Realmente me lo están trazando como dice la Biblia? ¿Realmente cuando escucho la palabra de Dios me trae paz? ¿Realmente cuando escucho la palabra de Dios me trae un alimento? ¿Realmente lo que me están enseñando y lo pongo por práctica me está yendo mejor? Entonces, mejor en todos los aspectos, hermano. Porque vuelvo a decir, ser rico, pero está triste, amargado, desnudo y no puede ser. Desnudo en lo espiritual. Entonces, mire, habrá quien se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. No es que lo digan literal. No es que lo digan, es que Cristo no salva. No. Es que entonces se van desviando por fábulas. Al momento de querer enseñar otra cosa que no es la Biblia, están desacreditando a Cristo. Están desacreditando a Cristo. ¿Por qué? Porque entonces ya no le están dando el valor de la palabra de Dios. De la misma manera, no, es que el Nuevo Testamento, no, mejor vamos a hablar todos en arameo. Espérame, usted y yo somos gentiles. La Biblia dice que lo otro es la sombra y la figura, porque esto es lo real, el Nuevo Testamento. Entonces, cuando alguien quiere trasladar a solamente el judaísmo, no, hermano, está desacreditando a Cristo. Tal vez no lo diga literal, pero no, están desacreditando a nuestro Señor Jesucristo, quien es que pagó el precio y que por eso usted y yo tenemos salvación. Entonces, mire, que Jesucristo no es capaz de... Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá con esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Mire, ojo con esto, hermano. Todo lo malo. ¿Cuánta gente se dice pastor, pero no tiene quien, voy a decir esto de una manera tal vez burda, déjeme ser un poco carnal, ¿quién le jala las orejas? ¿Quién está al pendiente de esa persona que se dice ser acreditada por Dios? No solamente que Dios te acredite, sino que Dios dice que debemos de tener un gobierno estructurado de parte de Dios. Entonces podrá ser acreditado por Dios. Tiene la voz, Dios lo envió como un ministro extraordinario, lo felicitamos, pero no tiene quien lo cubra, no tiene quien le cale las orejas. Hermano, ese ministro está determinado al fracaso. Lo vimos en Judas. ¿Quién es el que va? Soy yo, maestro. Le bajó su identidad al Señor. En vez de decir, eres tú, Señor, le dijo maestro. Lo vio como menos. Entonces lo mismo pasa. Si alguien no tiene cobertura, quiere hacer lo que quiera. Hermano, no es así. Es que yo el Señor me revela esto. Sí, hijito, pero mira, esto es lo que dice la Biblia y alguien se lo está enseñando. Alguien con más tiempo en la carrera, con más experiencia. Con experiencia y con cosas que Dios lo ha respaldado, pues hay que oírlo. Pero claro que esté todo basado en la palabra. Pero hay tanta gente que tiene un orgullo tan grande que no quiere tener cobertura, que no quiere sujetarse a lo que Dios estableció. Entonces, mire, esto es tremendo. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero. ¿Cómo van a querer más dinero? Pues con mucha gente. Por eso, Pepito, ¿cómo estás? Ya tiene mucho que no te veo. Es que estoy en otra iglesia. Mira, vente, el Señor. No, hermano. No, están haciendo mercadería y así no es la cosa. Si alguien llega a la iglesia, hermano, y llegó y lo atendemos. Pero vamos a ver. Se salió en desorden, ya tiene tiempo y hay que checar. Si se salió en desorden, bueno, vamos a ayudarle a que nuevamente esté en orden. Si se salió por inconvenientes, lo golpearon, porque también, hermano, ahí nos damos cuenta que no son ministros de Dios, los tratan como mal, los tratan como si fueran mercader. Hay gente, hermano, que es humilde y que diezma poquito, pues sí, porque así Dios lo bendijo. Y entonces no los quieren puros peces gordos. No, hermano, y los tratan bien. Y la Biblia dice, si tú ves a alguien con vestidura humilde, no lo trates así. Y a uno que llega con vestido honroso, ven, siéntate aquí. No, Dios nos mandó para ser ecuánimes. Entonces, mire, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se tardará ese
castigo. Ya llegué a lo que quería llegar, son las 9, nada más déjeme leer esto y vamos a tener que hacer una pausa, mi amado hermano. Pero espero en el amor de Cristo que con toda paciencia, con todo amor, usted pueda, hermano, seguir esta transmisión, si Dios nos permite, la próxima semana. Porque para este domingo el Señor ya nos puso un tema extraordinario, un tema hermoso para bendecir nuestras vidas, para poder entender que Dios realmente es el Dios de los cielos. Entonces, mire, déjeme trasladarle esto y que usted tenga paciencia, que el Espíritu Santo trabaje en su corazón y que pueda recibir la enseñanza completa. Si Dios me permite, hablaré un poquito de esto en la enseñanza física, la enseñanza presencial el día sábado de 6 a 8. Pero es un tema muy vasto, hermano, tanto que podríamos hablar de esto. Mire, Hechos 5:36, ojo con esto, mire, yo lo tengo en la versión Reina Valera Gómez, porque antes de estos, déjeme explicarle un poquito. Está Gamaliel, un docto, alguien hermano muy reconocido dentro del pueblo de Dios. Están viendo que los apóstoles ahora del Cordero, los 12, están predicando y que están juntando mucha gente. Porque Jesucristo les dio ese trabajo, ¿verdad? Dijo, ir y predicar el evangelio, no vayáis por camino de gentiles ni samaritanos. Y entonces empiezan a hacer señales, prodigios, milagros. Pero ojo, no es nada más basarnos en eso, porque hay mucha gente que puede hacer sanidades. Aún el demonio hace sanidades. Pero lo que antecede es la palabra de Dios. Si no me están trasladando la palabra de Dios como es, cuidado, desconfiemos. Lo primero que debe ser es la palabra de Dios. Entonces ellos están exponiendo que Jesucristo, y entonces los toman para el concilio, ¿verdad? Para enjuiciarlos. Y entonces este hombre, siendo de alguna manera sabio terrenal, les dice esto, miren, porque antes de estos, refiriéndose a los apóstoles, se levantó Teudas, diciendo que era alguien al que se agregó un número como de 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Mire, aquí está el ejemplo. Aquí está, hermano, esa situación que le vengo diciendo. Si hay alguien que es portavoz de Dios, entonces se va a salvar él y los que lo oigan. Si no es portavoz de Dios, se va a perder él y los que lo oigan. Entonces, mire, porque antes de esto se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Aquí está la clave. Él mismo se estaba presentando. Déjeme ser muy franco, Jesucristo nunca dijo que era el Mesías. ¿Qué más ejemplo queremos usted y yo? ¿Qué más ejemplo, hermano, queremos es que soy pastor, es que soy pastora, es que soy mi... No, hermano, no, así no es. No, uno se llama como se llama. En mi caso, Ulises Aguilar Tostado, y si Dios me mandó, no tengo que estar diciendo, no tengo que estar ahí, es que mira, el Señor me dio esto, extraordinario, ¿verdad? No, hermano, uno va predicando y Dios, ¿verdad?, va respaldando al ministro y a esa obra que a Dios le encargó, porque ni siquiera es nuestra, la obra, la iglesia es de Dios. Entonces mire, un tal Teudas diciendo que era alguien. Así la serpiente se presenta como ángel de luz y yo soy fulano, y yo sé predicar, y es que Dios me habla. Sí, Chuchita, está perfecto. No, hermano, cuidado, diciendo que era alguien al que se agregó un número como de 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que le obedecían, todos los que lo escuchaban, acuérdese el sinónimo, fueron dispersados y reducidos a nada. Mire qué triste. Déjeme leerle este último. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y se llevó en pos de sí a mucho pueblo. Se llevó, ojo hermano, ¿a quién oyes? ¿A alguien que dividió una iglesia? Te voy a ser franco, hermano. Era la iglesia Ríos de Agua Viva. Y pasó un problema, Ríos de Agua Viva y esto y lo otro. Y entonces un fulanito bien vivaz se dijo que era alguien. Y entonces se llevó a 5 hermanitos de Río de Agua Viva. Cuidado, hermano. Mire, en los días del empadronamiento se llevó en pos de sí a mucho pueblo. Puede ser mucho, puede ser poco. Cuando alguien toma gente de un redil, es ladrón. Cuidado, hermano, es ladrón.
es ladrón de ovejas. No es que allá no las cuidan bien. ¿Y a ti qué? Cada quien va a dar cuentas. Así lo dice la Biblia. Porque los obispos, por el Espíritu Santo, son quienes van a dar cuentas por ustedes. Se quieren sentir los Superman diciendo, es que yo los voy a cuidar mejor. Ah, sí, ¿y tú quién eres? Son de Dios, no son del que está allí. Si el que está allí la regó, hermano, hizo algo, robó, mató, lo que sea, no son de él. No son de él, son de Dios, y Dios le va a seguir dando a ese pueblo fiel. Entonces, mira, aquí ya vemos dos bien claros. Uno que se dice ser algo, solito, es que yo soy fulano, mengano, y otro que toma ovejas. Cuidado. Y llevó en pos de sí mucho pueblo, este también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Hermano, pensemos, meditemos. Meditar no es dejar la mente en blanco, meditar es pensar en la palabra de Dios y pensemos a quién estamos oyendo. Si ese ministro o esa ministra, esa voz es realmente acreditada por Dios, no te preocupes, el Señor te lo va a mostrar. Vas a sentir algo especial cuando escuches la palabra dada por un ministro que es voz de Dios. Vas a decir, aquí está, aquí está. Así es que, amado hermano, estamos en tiempos difíciles y a tiempos difíciles tenemos que aferrarnos a lo verdadero, que es Jesucristo, su palabra. Así es que, pues voy a tener todavía aquí, tengo muchas citas, mire, muchos ejemplos y muchas cosas que decir, pero el tiempo se nos ha agotado. Pero le invito a que si Dios nos da licencia, si antes no ha venido nuestro Salvador, participemos de la enseñanza. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, en esta noche yo te ruego que seas ministrando cada oyente, cada creyente, cada alma que está escuchando esto. Señor, yo sé que tu palabra es la que nos enseña, tu palabra. Tu voz, Señor, se oye desde los cielos. Y yo sé que hay muchos portavoces verdaderos de parte tuya. Señor, tú muéstralos. Tú evidéncialos, Señor. No para que sean famosos, ni para que sean idolatrados. No, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria y la honra. Sino para que mucha gente no se pierda. Sé que es profético, mi Señor. Sé que en los últimos tiempos iba a añadir tanto la maldad que mucha gente se va a perder. Pero tú, Señor, diste tu sangre por toda la humanidad. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que proceda del arrepentimiento y tenga vida eterna. Señor, permítenos alcanzar a mucha gente. Permítenos, Señor, que mucha gente pueda ser alcanzada por tu voz. Señor, yo sé que tú me has dado una voz para poder predicar tu palabra. Yo te suplico, Señor, que amplíes mi voz en lo físico y en lo espiritual para poder trasladar tus verdades. Pero una cosa te ruego, Señor, ten piedad de mí. Límpiame, conságrame, para que no sea una idea mía, sino tu idea trasladada, verdadera, fidedigna a tu pueblo. No permita, Señor, que diga una herejía o diga cosas, Señor, blasfemas en tu nombre, explicando cosas vanas, sino explicando verdaderamente tu palabra. Señor, tú pones eso en mi corazón para que mucha gente pueda ser salva, no por mí, sino por ti. Yo solamente soy un obrero, Señor, trabajando, formando por tu iglesia. Soy tu trabajador y yo te suplico, mi Señor, que tú hagas evidenciar, Señor, a todos esos ministros verdaderos, para que podamos, Señor, llevar y trasladar tu palabra y mucha gente pueda ser bendecido. Te lo ruego, mi Señor, apelo a tu palabra, a ese versículo que dice que tú no quieres que ninguno se pierda. Te lo pido, te lo imploro, mi Señor, y que muchos podamos aprender, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que tu palabra sea una arma de escudo, pero también una arma ofensiva para destruir toda obra de tinieblas. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido. Bendigo a tu pueblo en entendimiento, en paciencia, y que, Señor, tú pon el querer como el hacer.
Permítenos querer aprender cada día más de tu palabra, porque tu palabra es nuestro auxilio, nuestro socorro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos terminado en esta noche. Les suplico que esté atento, ¿verdad? Las cápsulas doctrinales, martes y jueves. Los días miércoles tenemos nuestro servicio de enseñanza en vivo. El día viernes nuestro servicio de familiar en vivo también. Los días sábados puede ir, hacemos todo el protocolo, ¿verdad? Tenemos un salón especial para poder aprender de la palabra de Dios de manera presencial. En la enseñanza, si usted tiene dudas, hermano, las eliminamos en el nombre de Jesús para que usted tenga paz. De la misma manera, el día domingo, si Dios nos permite, en nuestro servicio glorioso a nuestro Dios, no a nosotros, sino a Dios, al Rey Eterno, para darle gloria, alabanza, gratitud, el día domingo en nuestro servicio al aire libre. Dios los bendiga, amados hermanos, la paz de Dios, y recuerda, oye la voz del Señor. Bendiciones.